Buenas people, otro día más, esta vez con un nuevo video de Elden Ring. Les traigo un método diferente para poder eliminar al gigante de fuego. Esta vez no vamos a utilizar flechas que provocan envenenamiento o hemorragia, sino que la encargada de eliminarlo va a ser nada más y nada menos que la invocación de la Athena. Pero antes que nada les quiero recordar que si les gusta mi contenido pueden apoyar el canal dándole un buen like, suscribiéndose y activando la campanita. Es gratis y la verdad que me ayuda a seguir creciendo. Casi en un 100% de que se va a poder llegar fácilmente a la segunda fase, ya que la primera es bastante sencilla. Cuando vemos el gigante de frente, en la mayoría de los casos vamos a utilizar este truquito, que es cuando nos desmontamos de Torrent. Tenemos esa especie de segundo de invulnerabilidad donde esa avalancha de nieve no nos hace nada. Ahora lo que vamos a hacer es, teniendo como referencia ese árbol de la derecha y la piedra de la izquierda, esa ténganla en cuenta, ya que es vital para poder lograr eliminar al gigante fácilmente. Lo que vamos a hacer ahora es esperar a que él venga hacia nosotros. Pueden ocurrir dos cosas: o utilice el escudo para arrojarnos esa especie de avalancha de nieve, o bien hacia nosotros para golpearnos con el escudo, como va a ocurrir acá. Lo que vamos a hacer es nuevamente utilizar ese truquito de desmontar, donde vamos a tener invulnerabilidad y no nos va a hacer nada. Pero cuando hace eso, su segundo ataque es tirar la avalancha. Así que nos conviene cuando hacemos esto es saltar para que no nos pegue de lleno la avalancha. Vamos a pasar sobre esos dos árboles y donde vemos esas piedras, cuando lleguemos a este punto vamos a invocar a la Athena. Y una vez invocada, rápidamente nos vamos a refugiar o a escudar sobre este árbol. De esa forma, cuando el gigante esté ubicado a rango de tiro de la Athena, ella va a empezar a hacer su magia, va a empezar a tirarle flechas mágicas. En casi el 100% él en un punto nos va a tirar esa, o va a invocar esa bola de fuego que nos sigue. Cuando está en la fase 1, digamos, invoca 1, en la fase 2 invoca 2. Nosotros lo que vamos a hacer es utilizar este árbol como escudo. Lo que nos conviene, casi en 9 de cada 10 no le va a pasar nada al árbol, pero podemos tener mala suerte y esa bola de fuego destruye el árbol, que no sería bueno para lo que se viene con la segunda fase. Una vez que logramos, digamos, esquivarla o que no nos haga daño, nos volvemos a ubicar en el mismo lugar para que de esa forma la Athena, a través de sus flechas, lo mande directamente a la segunda fase. Esta es la más complicada. Lo que vamos a hacer aquí es utilizar varias piedras para que van a ser nuestro escudo. Yo creo que recomiendo es utilizar esta primera piedra, ya que el gigante se pone bastante agresivo en esta fase. O sea, no les recomiendo que vayan directamente a la piedra de la primera fase, porque si bien puede ser un poco más rápido, el gigante empieza a spamear muchos ataques a la vez y en casi la mayoría de los casos los va a matar. Así que lo que recomiendo es, cuando el gigante les tira esa llamarada de fuego e invoca estas dos esferas de fuego que nos siguen, invocamos a Torrent, vamos corriendo hacia esa piedra de la primera fase, ya que él va a volver a tirarnos esas dos ráfagas de fuego y la piedra van a ser nuestro escudo. Y ahora sí, volvemos a invocar a Torrent y nos vamos a refugiar en esta tercera piedra. ¿Por qué les digo esto? Porque lo peligroso son esas llamaradas de fuego, no las bolas esas que nos siguen, que son bastante lentas. Así que acá es lo mismo, es el aplicar el doble salto para quedar acá arriba. Fíjense que todavía no viene. Ahora nos vamos a ubicar arriba de esta piedra y vamos a esperar a que el gigante aparezca. Como recomendación, y que me sirvió en la mayoría de los casos, es que el gigante invoque esas dos bolas de fuego que nos siguen. Fíjense, ahí hay una. Ahí invoca la otra que sale a través de la piedra. Y esto nos viene pero perfecto, porque nos vamos a refugiar en este árbol, que es en el que nos refugiamos en la primera fase. Las bolas, al estar un poco más lejos, van a explotar antes, pero vamos a quedar en la ubicación perfecta para que la Athena esté a rango de tiro y sus flechas mágicas empiecen a hacer lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Que le empiecen a hacer pupa al gigante.
Y aquí lo único que tenemos que hacer es quedarnos quietos, no movernos, porque una vez que encontremos el punto, el gigante va a quedar como medio bugueado ahí y casi en el 100% de los casos, y todos los flechazos de la Athena van a impactar directamente sobre él. Así que es casi 100% que lo van a poder lograr. Después, como recomendación, les conviene consumir una pata de ave macerada en oro para de esa forma maximizar la cantidad de runas. Y tener a la Athena bastante subida, ya que si no se les va a hacer eterno eliminar al gigante porque tiene una vida inmensa. Una vez que lo eliminamos, lo único que nos queda es ir hasta la gracia, habilitarla. Y los que ya han visto o me siguen en el canal van a saber que siempre hay un festejito de Luffy. En este caso es saludo para todos ustedes. Así que bueno, people, espero que esta mini guía les sea útil. Si es así, les voy a agradecer, me dejen un buen like, que se suscriban. No se olviden de darle a la campanita y nos estamos viendo en futuros videos. Chau, chau.